Afectuoso saludo, mis compañeras Blady Torres, Marta Rodríguez, quienes habla Angélica Alarcón. Desde el contexto de la investigación educativa aplicada en métodos cuantitativos, estaremos realizando el tercer ejercicio práctico de correlación de datos y pruebas estadísticas de los mismos. Tanto los datos cuantitativos como los cualitativos tienen técnicas de recolección similares, ya que a menudo trabajan juntos para ayudar a crear un análisis más profundo de los datos. Cabe anotar que los datos cuantitativos se refieren a datos cuantificables o contabilizables, como las estadísticas, el número de encuestados o de sujetos de prueba y los que están bajo ciertas normas de medición. Podemos observar entonces que algunos mecanismos para la recolección de datos son la entrevista, la observación, los grupos focus, los cuestionarios, las encuestas en línea, entre otros. A continuación, mi compañera Marta realizará un ejercicio práctico en el formato estadístico T-Student o distribución T para la determinación de la diferencia entre las medias de dos grupos de variables, en este caso independientes. Buenas tardes, compañeras. Para realizar la prueba T-Student, tenemos a estos dos grupos, G1 y G2. Cada uno o cada grupo obtuvo unas valoraciones. Y para obtener el error de estándar de diferencia, nosotros tenemos que tener unos datos o hallar unos datos previamente. En este caso, tenemos que hallar la varianza, tenemos que hallar la desviación estándar y también tenemos que hallar la media. Entonces, proseguimos a hallar cada uno de los datos que nos están pidiendo. Para hallar la media de los dos grupos G1 y G2, marcamos el signo igual, escribimos la palabra promedio, damos doble clic y entonces seleccionamos los datos a los cuales vamos a hallar la media hasta el número 20. Le damos, cerramos paréntesis y damos clic. Para hallar la media del segundo grupo hacemos lo mismo, marcamos el signo igual, escribimos la palabra promedio, le damos doble clic y entonces nos ubicamos en los datos del grupo G2. Cerramos paréntesis, le damos clic. Ya tenemos la media, ahora vamos a hallar la desviación estándar. La desviación estándar del grupo G1 y del grupo G2. Entonces marcamos el signo igual, escribimos desves punto, damos doble clic y entonces hacemos lo mismo, seleccionamos los datos del grupo G1, más cerramos paréntesis y damos clic. Ahora vamos otra vez a la desviación estándar del grupo G2. Entonces escribimos otra vez la palabra aquí está, le hacemos doble clic, desves punto, seleccionamos los datos del grupo G2, cerramos paréntesis y la marcamos el igual. Ahora vamos a hallar la varianza. Para hallar la varianza, marcamos el signo igual, escribimos la palabra var .p, damos doble clic y entonces marcamos la varianza del grupo 1, seleccionamos, cerramos paréntesis y obtenemos el dato. Ahora vamos por la varianza del grupo 2, marcamos signo igual, escribimos var p, doble clic, nos ubicamos en el grupo 2, seleccionamos los datos del grupo 2, cerramos paréntesis y obtenemos. La N corresponde al número de personas que hacen parte de los grupos G1 y G2. Marcamos 20 aquí. Para hallar este dato, que es esta fórmula que está aquí, que significa el error de estándar de diferencia entre medias estimados, entonces lo que tenemos que hacer es el signo igual, la palabra raíz, damos doble clic y aplicamos S1, que es la varianza entre el número de personas. Cerramos paréntesis
menos, perdón, más, abrimos paréntesis, S2 entre el número de personas, cerramos paréntesis y obtenemos el error de estándar de diferencia entre medias estimado de muestras. Ahora vamos a hallar la prueba T. Para hallar la prueba T tenemos que tener en cuenta las dos medias que hallamos al principio, la G1 y G2. Entonces escribimos, marcamos el signo igual. Entonces, media 1 menos la media 2, entre paréntesis, la ponemos entre paréntesis, entre el error de estándar. Y obtenemos la prueba T o el resultado de la prueba T. Para mi compañera va a dar las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos en este ejercicio. Angélica. Así es. Entre estas muestras independientes que pudimos ejercitar en este caso, vemos que existen diferencias significativas, es decir, que el ejercicio prueba que la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que es lo que se quería o pretendía demostrar, posee influencias en el aprendizaje de los estudiantes, por lo cual se descarta la hipótesis nula, es decir, los grupos que no son iguales. Ahora a continuación, mi compañera Bleidis Torres realizará un ejercicio práctico estadístico ANOVA para determinar la varianza entre las medias de los tres grupos. Bueno, vamos entonces a proseguir con el siguiente ejercicio. Para efectos de video, los datos de este cuadro los llenamos previamente y aquí simplemente lo que teníamos que hacer era hallar el cuadrado de estas columnas. Esto se hace aplicando la fórmula igual y seleccionamos en este caso, por ejemplo, la celda B3, el primer dato, lo multiplicamos por el mismo y copiábamos. De igual manera lo hicimos en la columna E y de igual manera en la columna G y al final la sumatoria de cada una de las columnas. En este espacio está el número total de participantes que es 6 y aquí este mismo número de participantes multiplicado por 3 porque son 3 grupos. Aquí tenemos un dato que es un dato estándar K3. Proseguimos a realizar el ejercicio y vamos a empezar a hallar los primeros datos que nos piden aquí, el STC, y aquí pues nos relaciona la fórmula con la cual podemos ayudarnos para hallarla. Entonces dice que debe ser la sumatoria de todos los X cuadrados, entonces igual, y voy a sumar la sumatoria de estos X cuadrados, en este caso, este valor más este otro X cuadrado más este otro X cuadrado. Cierro paréntesis, dice que eso lo debo restar con la multiplicación de las sumatorias de X. Entonces, debo sumar estos datos que no están al cuadrado, haciendo este más este otro segundo más este tercero, cierro paréntesis y lo voy a multiplicar por ello mismo, por, abro paréntesis, la sumatoria de esto más la columna B, el grupo B, más el grupo C, cierro paréntesis, y nos dice que eso debe estar dividido entre n, pero como son los tres grupos, no vamos a coger el n individual, sino el que está multiplicado por 3. Déjenme coloco un paréntesis extra aquí para cerrar. Y vamos a dar enter, perfecto. Y dentro SD, SCD con el grupo 1. La fórmula es similar, pero solamente lo vamos a hacer por grupos. Entonces, aquí igual, dice que igual, y vamos a tomar la sumatoria de X cuadrado en el primer grupo, este dato, menos, abrimos paréntesis, vamos a multiplicar este dato por el mismo. Entonces, colocamos
B9 por B9, cerramos. Y esto lo vamos a dividir entre el N, pero este N sí va a ser el individual porque estamos trabajando con un solo grupo. Cerramos paréntesis. Sí, creo que está bien. Muy bien. Excelente. Aquí hacemos lo mismo con el siguiente grupo, la misma fórmula, igual. Entonces tomamos la sumatoria de x cuadrado menos la multiplicación cuadrado de este dato por el mismo, cierro paréntesis, dividido entre n, cierro paréntesis, y lo mismo hacemos con el tercer grupo. Igual, cuadrado menos este dato por el mismo, cerramos, dividido entre n. Ahora en este tercero vamos a sumar estos tres resultados que nos quedan. Entonces, igual suma, y lo seleccionamos. Bien, ya tenemos entonces la mayoría de nuestros datos. Ahora vamos a hallar el STC menos SCD. Para ello, el STC ya lo tenemos aquí hallado, que está acá arriba, entonces igual STC menos la suma de los cuadrados, es este dático, y damos N. Muy bien. Seguimos con, ahora vamos a hallar la suma de los cuadrados dentro. Me dice que debo multiplicar este número K, que es estándar, dice K multiplicado, perdón, acá, igual K por N menos 1. Sería N menos 1. Y nos da 15. Seguimos calculando los datos. Ahora vamos a hallar la suma de los cuadrados. Dice que es el K menos 1. Entonces, igual K menos 1. Nos da 2. Y este datico que sigue es la misma fórmula del anterior, K menos 1. Entonces, igual K menos 1. Ahora vamos a hallar la estimación de la varianza. Entonces, me dice que debo la suma de los cuadrados entre. Ese es este datico que nos dio aquí, suma de los cuadrados. Y ese dato debo dividirlo entre los grados de libertad que ya hallamos aquí. Muy bien. Ahora acá los grados de libertad, este dato es igual al que tenemos acá arriba, K menos 1, vamos a hacer igual a este. Ahora vamos a hallar la estimación. Para la estimación nos dice que debemos hacer la suma de los cuadrados dentro, que es el datico este que está aquí, sobre el grado de libertad dentro, este que tenemos acá. Digamos. Y por último vamos a hallar F, que es la varianza de la población. Y aquí me dice que debo hacer la estimación entre, que la tenemos aquí, estimación entre, igual, estimación entre, sobre la estimación dentro, digamos. Muy bien, ya aquí teníamos establecidos las fórmulas para que esto se llenara automáticamente, esto la sumatoria. Nos da como resultado 7.5, que ahora mi compañera Angélica pues hará un análisis de este resultado. Ok. Vemos que en este ejercicio se pretende pues comprobar si al aplicar un método de enseñanza este afecta con resultados diferentes y estadísticamente significativos.
O sea, manera de interpretación, de acuerdo a estos resultados que acaba de enfatizar mi compañera Blady, vemos que el rendimiento académico, en este caso, para la hipótesis nula, vemos que no existe diferencia entre los métodos aplicados. Y para la hipótesis 1, vemos que existen diferencias estadísticamente significativas. Desde la significancia que asumió el investigador, que es de 0,05%. Entonces, a continuación, y finalmente, para concluir este ejercicio, mi compañera Blady realizará un tercer ejercicio de correlación entre variables cuantitativas, utilizando la correlación de Pearson. También para efectos de video, pues llenamos ya algunos datos. Por ejemplo, aquí también teníamos que hallar el cuadrado del valor de X y de Y aquí están hallados previamente con la misma fórmula que ya estaban. Y aquí teníamos que hallar el producto entre X y Y, aquí están perfectamente ya. Entonces vamos a proceder con llenar la siguiente información. Nos pide el N, que es 6, son los participantes. Aquí nos pide la media de X, la vamos a hallar, igual promedio. Ahora sí. Cerramos. Igual el promedio de Y. Listo. Y ahora vamos a hallar el SX y el SY, que se hallan de una forma diferente. Con aquí al ladito nos ayudan un poquito con la fórmula y vamos a hallar entonces con la función raíz, la raíz, el X cuadrado, la sumatoria de X cuadrado, dividido entre N. Menos el promedio de X pero al cuadrado. Entonces, por digamos, con el SY hacemos lo mismo. Igual, función raíz, el cuadrado de la sumatoria de X cuadrado de X cuadrado entre N menos el promedio de Y al cuadrado. La sumatoria de XY, aquí lo tenemos, sumatoria de XY, tenemos la sumatoria de XY entre N menos el producto del promedio de X entre promedio de X y promedio de Y. Entonces, promedio de X por promedio de Y. Todo esto dividido entre el producto de SX por producto de, entre, producto de SX y SY. Ya tenemos aquí hallado la primera correlación. Bien, ahora hay que llenar esta siguiente tabla, la tabla de transformación de datos con las medias. Para esto, el término, este total de X y de Y va a ser modificado por uno nuevo utilizando esta fórmula que nos mencionan aquí. Entonces, hay que hallar uno por uno, igual el X menos el promedio de X. Igual.
los datitos que están acá en X2, Y2 y X por Y ya están establecidas las fórmulas para ir agilizando el proceso. Entonces, aquí simplemente lo que hay que hacer es tomar este dato y multiplicarlo por el mismo, que es lo que está haciendo automáticamente acá. Cuando llene la de Y, también se llenará aquí. Y en XY, pues será el producto entre los dos que estamos hallando acá. Entonces, seguimos. Menos el promedio de X. Igual. Menos el promedio de X. 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 Igualmente hacemos con Y. Igual, Y, menos el promedio de Y. Igual, menos el promedio de Y. Igual, menos el promedio de Y. Igual, menos el promedio de Y. Igual. A esto también se le va a hallar la sumatoria. A esto también se le va a hallar la sumatoria. Muy bien. Y aquí ya se llenaron los datos. Ahora vamos a hallar la siguiente correlación. Igual, nos dice que la sumatoria de XY, pero ya vamos a utilizar este nuevo que hallamos aquí. Sobre la función raíz de X cuadrado por raíz de cuadrado. Y ahí tenemos la segunda correlación. Bueno, vamos a proceder para hallar el valor de SX, que me dice que debo restar el valor de la sumatoria de X menos el promedio de X entre SX. Lo mismo hacemos con Y, igual sumatoria de Y menos el promedio de Y igual menos sobre SY. Y por último, vamos a hallar la última correlación que nos dice que es la sumatoria de X, de ZX, ZY sobre N. Sí. Y ahora a continuación mi compañera Angie pues también tendrá una conclusión respecto a este resultado. Así es, teniendo en cuenta que el ejercicio que se hizo se estableció con base en dos hipótesis. Interpretamos que la primera hipótesis, la hipótesis nula, el coeficiente XY igual a 0. Entonces, vemos que en el coeficiente de Pearson proviene de una población cuya correlación es 0. Y la otra hipótesis alternativa, hipótesis 1, vemos que el coeficiente de Pearson también proviene de una población cuya correlación es diferente de 0. De esta manera se puede observar en los resultados que en el momento que se hizo este estudio estadístico sí existe una relación lineal entre las variables que analizamos. Finalmente hemos realizado estos ejercicios prácticos de la correlación de los datos y las pruebas estadísticas de los mismos en el contexto de la investigación educativa aplicada en métodos cuantitativos. Muchas gracias.